pero hay un hecho incontestable que ha sido, lo habéis mencionado, que ha sido la respuesta que ha dado China a esta guerra comercial iniciada por Estados Unidos, una respuesta contundente, una actitud de China que ha ido creciendo, pero por lo menos yo no recuerdo esa contundencia. Creo que estamos viendo una China más fortalecida que antes. Y en ese sentido, ¿cuáles serían vuestras conclusiones? ¿Cuáles serían vuestros pronósticos? Insisto, atendiendo a la dificultad que esto genera en medio de este escenario, y qué rol va a cumplir en este caso China, a la que habéis mencionado todos durante toda esta charla. Y ahora vamos a iniciar con Manolo. El imperio en decadencia tiene dos salidas, básicamente, ¿no? Una es impedir esa decadencia y, en este caso, impedir la transición a un orden multipolar desde un orden unipolar, o bien la idea de intentar gobernar lo que parece que es irreversible. Hemos vivido una experiencia, que es la experiencia Biden, la experiencia del imperialismo liberal, que ha sido intentar impedirlo manu militari, es decir, intentar impedirlo. ¿Cómo? ¿Impedirlo? ¿De qué manera? Fundamentalmente con un eje, el eje antirruso, el eje contra Rusia. Y de ahí la clave es dónde comienza y por qué comienza el conflicto de Ucrania y la guerra en Ucrania. La clave contra Rusia, bajo la idea siguiente: primero Rusia y después vendrá China. Primero debilitamos la retaguardia estratégica de China, que es Rusia, y desde ahí vamos a intentar derrotar a China. Eso ha fracasado. Y Donald Trump llega al gobierno desde ese fracaso político-militar y técnico-militar de la OTAN frente a Rusia. Y constata ese fracaso. ¿Qué es lo que pretende? Lo que pretende es una visión más realista a su modo de ver el mundo, que no es un mundo fácil de explicar, que es la idea de gobernar la transición. Vamos hacia un mundo multipolar y, por lo tanto, Estados Unidos tiene que conservar su hegemonía también en ese mundo multipolar. Y para eso hace falta fundamentalmente reconstruir Estados Unidos, reconstruir su sistema productivo, reconstruir su tecnología, sus capacidades tecnológicas, reindustrializarse y buscar una cierta relación nueva con la población norteamericana, porque, insisto, Estados Unidos vive una guerra civil latente. Desde esa perspectiva es donde nos vamos a situar en los próximos años. Si uno lo ve con cierta perspectiva, hay que ver que el elemento central que ha emergido con fuerza desde hace años, pero que ahora ya es central, es Eurasia y su reorganización. Eurasia es la clave de bóveda de este proceso. Y eso significa un trípode. Eso significa China, Rusia e Irán. Ese es el trípode. Esa es la clave de bóveda. Cuando hablo de Irán, estoy hablando de que vamos a vivir momentos muy peligrosos. Donald Trump quiere, de una u otra manera, ser conocido como pacificador, que es resolver el problema de Ucrania sin pagar grandísimos costes, pero por otro lado tiene una deuda y una vinculación especial con Netanyahu, con el Estado de Israel. Para Estados Unidos es muy importante el Estado de Israel, porque Netanyahu no es un aliado de Estados Unidos. Netanyahu es un actor interno de la política norteamericana. La mayoría de Donald Trump se ha hecho con la intervención de los lobbies pro-sionistas, de los lobbies pro-Estado de Israel, que son determinantes en la vida política norteamericana. El lobby pro-israelita es tan fuerte que tiene un poder de veto. Nadie puede ganar una elección en Estados Unidos si no es contando con el apoyo directo o indirecto de este lobby. Desde esa perspectiva, el problema de Irán está en el centro del debate. Por un lado, nos encontramos que la salida al conflicto de Ucrania va a ser una salida muy complicada también para Donald Trump, porque ha aparecido una paradoja. La paradoja es la Unión Europea, la paradoja es el lado europeo de la OTAN, que es, en este momento está desde una actitud abiertamente belicista, está apostando por hacer fracasar las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia y por
continuar la guerra contra Rusia. ¿Y eso qué significa realmente? Eso es lo que significa, es una escalada. ¿Qué significa en este momento que han perdido la guerra en Ucrania, no continuar, no sentarse a negociar con Rusia? Significa una escalada. ¿Dónde se va a llegar a esta escalada? Ese es el gran problema que tiene Donald Trump, que él sabe perfectamente que la actual Unión Europea y sus instituciones están por continuar la guerra. Y por otro lado, el otro lado, gran problema que hay es que esta misma Unión Europea, tan maravillosamente democrática y tan partidaria de los valores maravillosos, pacíficos y democráticos de Europa, está consintiendo abiertamente el genocidio del pueblo palestino. Pero al lado de ese genocidio del pueblo palestino hay otro problema central, que es que el Estado de Israel, mira por dónde, es un Estado nuclear, es un Estado que tiene armas nucleares y que a su vez está comprometido en una reorganización del llamado Oriente Medio o la cara occidental de Eurasia y de Asia, perdón, en ese contexto el problema de Irán es un problema central que tiene por delante Estados Unidos. Mi conclusión es, este año va a ser un año de grandes problemas, donde viviremos peligrosamente y donde la guerra no se terminará por decirlo así, de eludir, sino que estará siempre presente en las negociaciones, pero con elementos nuevos. Y este elemento nuevo y fundamental, el caso de la Unión Europea y su papel como rama belicista, militarista de la propia OTAN. Y termino rápidamente con el tema de China, ¿no? Yo creo que en gran parte el futuro de la humanidad lo expreso así, es cómo hacer una transición a un mundo multipolar sin poner en peligro la propia humanidad, es decir, sin llegar a una guerra nuclear. Y eso va a depender mucho de la sabiduría histórica de China, de la capacidad que tiene China de ver y de conocer el mundo y de una capacidad también muy grande del gobierno chino de trenzar alianzas con pueblos, con naciones, muchos de ellos que no tienen nada que ver con China, pero que de una u otra forma saben que ese mundo multipolar es la única salida posible y que hay que evitar un conflicto nuclear. Y para ello, la alianza de China con Rusia y con Irán en el marco de los BRICS es la gran alternativa. Así es, de acuerdo con lo que decía Manolo. La cuestión es que la guerra total tiene cada vez más posibilidades de hacerse nuclear final. ¿Por qué? Pues porque, como decía antes, Estados Unidos no tiene muchas posibilidades. Toque por donde toque, se le caen los andamios. Entonces, si quiere sostener uno, se le caen los otros. Mira, simplemente en su guerra económica, que como decía puede ser el punto más débil de la multidimensionalidad de esa guerra, Estados Unidos todavía tiene gran control del poder blando, el poder sobre las conciencias. En eso todavía no tiene gran desafío, ¿no?, a escala mundial. Pero estrictamente económico, fíjate, si quiere reindustrializarse ahora mismo, China tiene el 32% de la manufactura mundial, Estados Unidos apenas la mitad de eso. Alemania y Japón el 6% respectivamente. Es decir, entre Alemania, Japón y Estados Unidos no les llegan a China. Es que además China ha diversificado su cartera de comercio exterior desde hace años ya. Ya tiene solo un 14% de su comercio exterior con Estados Unidos. Es que no le puede hacer daño. Es por eso no le puede hacer gran daño, quiero decir, porque todo el mundo se perjudica con las guerras comerciales, por supuesto, y aranceles y todo esto. Es por eso quizá que ya se han empezado a dar cuenta alguien que piense un poco y diga, han tenido que excluir los teléfonos inteligentes, los ordenadores, los microprocesadores y otros productos electrónicos porque no queda más remedio, claro, no, es que no pueden hacer nada de eso. En cuanto a cómo van a bloquear, cómo van a quitar de su comercio las tierras raras, todo ese material, toda esa energía que viene tanto de Rusia como de China, no se pueden ni fabricar aviones, en 2 días se le cae el ejército. Lo que ya forma parte más rara de la geoeconomía, más difícil de entender, es cómo estos rivales le siguen pasando a Estados Unidos esas materias, a pesar de que necesiten el comercio con él. Bueno,
La clave está, por supuesto, en gran parte, lo llevamos diciendo desde hace tiempo, en cómo inteligencia estratégica del Partido Comunista Chino. Pero además es imprescindible que nuestras poblaciones en todas partes del mundo y muy especialmente en Europa, por lo que nos toca, porque somos otra vez campo de batalla de la guerra, reaccionemos contra la militarización de las relaciones internacionales, contra la militarización de la sociedad y contra todo el esfuerzo bélico que se va a hacer a costa del sufrimiento de las sociedades. Si no se reacciona contra eso pronto, enseguida puede ser ya demasiado tarde. Cuando estén llevando, montando a los chicos y puede que también a las chicas en los camiones para llevárselos a las trincheras y que vean a las madres, no, a mi hijo, no, ya será demasiado tarde si no reaccionamos ahora, ¿no? Porque ellos quieren la guerra de una manera u otra. Hace unos días, el teniente general John Kane, que fue elegido por Trump para presidir el Estado Mayor Conjunto, comunicó al Senado que lo que el resto del mundo ya habíamos comprendido hace tiempo, que Estados Unidos, palabras más o menos literales, no está preparado para una guerra real con China, ni mental, ni industrial, ni estratégicamente. Dice que la fuerza conjunta se enfrenta a un proceso de adquisición y una base industrial de defensa que no están optimizados para un conflicto prolongado, admitió este señor. Así que advierte que en cambio que el ejército chino se está modernizando a un ritmo vertiginoso, ajustando su doctrina, construyendo su armada y preparándose para defender el Indo-Pacífico, como lo llaman ellos, con potencia de fuego, alianzas y mucha paciencia. Una admisión rotunda, en una palabra, de que la hegemonía estadounidense está al límite de sus posibilidades, también ya cada vez más en el plano militar. Entonces, fijaos, China y Estados Unidos al principio de este milenio, al principio de este siglo, graduaban unos 200.000 ingenieros sobre temas de computación al año. En estos momentos, 25 años después, Estados Unidos egresa unos 127.000 y China 1.400.000. ¿Cómo se puede competir en esas condiciones? No. Cuando China habla y dice ¿por qué se le toma con tanta tranquilidad esa guerra arancelaria, esa guerra comercial de Estados Unidos? Y dice, mire, nosotros somos una civilización de 5.000 años y Estados Unidos solo ha aparecido en la última fasecita cortita de toda esa historia. Dice, su escenario poshegemónico y su gran crisis pueden inquietarnos por los desmanes a los que pueda someter al mundo a partir de ahí, pero no como que realmente pueda tener una potencia contra nosotros. Esto es básico. Y con esto quiero decir que, bueno, pues que la decadencia de un hegemón, de una potencia, siempre ha intentado equilibrarse a lo largo de la historia a través de la guerra, pero con resultados a medio plazo catastróficos para ella. El problema hoy es que esa potencia tiene capacidad de destrucción planetaria. Es importantísimo no dejar esto en manos de un enfrentamiento como si fuera un enfrentamiento entre bloques y a ver qué pasa, porque eso puede ser catastrófico. ¿Cómo decir? Vital para todos nosotros intentar frenar la guerra, que no nos arrastren a la guerra y a la locura bélica, de armamentística que quieren llevarnos. Nuestro papel ahí tiene que ser ese, básico, elemental, porque es la tentación última a la que puede caer una potencia que no, como digo, está en una tormenta perfecta de la que no tiene salidas, al tocar uno palo se le caen los otros. Y que no puede, además, contra ese mundo emergente que ya es una realidad cada vez más grande y manifiesta. Bueno, yo quisiera ordenar un poco los temas, porque si mezclamos planos, pues al final no quedan las cosas todo lo claro que uno quisiera. Quiero decir que, como decía Tucídides, las guerras son sobre todo cuestión de dinero, y si no hay dinero, pues es difícil
ir a una guerra, vamos, con mínimas condiciones o posibilidades de ganarla. Para Estados Unidos, esto actual de la guerra arancelaria es, lo repetiré, hacer caja, porque ellos no tienen en estos momentos liquidez y están bajo una presión enorme en términos de pago del servicio de la deuda y del enorme gasto militar que tienen, que tampoco se puede olvidar porque todo esto suma. También quisiera señalar que aunque solo se haya hablado aquí de China, Rusia, Estados Unidos, el mundo es más complejo que eso. Hay países como India que quieren jugar un papel preponderante en la política internacional. Hay potencias regionales con un gran peso en su región, como Indonesia, Irán, Nigeria, Sudáfrica. Es decir, el mundo es mucho más complejo, como para reducirlo a 3 protagonistas. ¿Ya? Lo otro que quiero yo señalar es que toda esa histeria belicista que hay en Europa no existe en Estados Unidos. Uno agarra la prensa, las revistas estadounidenses, y agarra la prensa y las revistas europeas y son como 2 planetas distintos. En Europa están, creo yo, en manos de una panda de chiflados que deberían estar unos en el manicomio y otros presos, pero en Estados Unidos lo que están hablando es esencialmente de cuestiones económicas y nadie se está planteando ir a una guerra y mucho menos nuclear con China o con Rusia. Con lo cual no hay esa perspectiva belicista que se respira en Europa. También quiero yo reseñar que hay cosas que son productos de una evolución, digamos, natural. Si uno retrocede 60 años, que en términos históricos es nada, se dará cuenta de que la producción industrial, la economía mundial, estaba en manos de un grupo de potencias grandes, medianas y pequeñas, europeas, de Estados Unidos, Canadá. Pero hoy el mundo es otro. Es decir, el mayor productor de vehículos es China. India tiene una industria poderosísima. Si hace medio siglo solo había 2 potencias espaciales, ahora hasta hay potencias espaciales privadas. Las cadenas de suministro son mundiales. Hay países con altos índices de industrialización que no cuentan en muchos análisis, como Vietnam, que pasó casi 3 lustros creciendo al 7, 8, 9%. Si el mundo es mucho más complejo. Trump es una persona más situada en el siglo XX que en el XXI y buena parte de sus políticas es de un señor que no entiende la época en la que vive. ¿Ya? También hay que penetrar un poco en el mundo político de Estados Unidos, que es un mundo de castas oligárquico, donde muchos cargos se heredan de padres a hijos, donde para ser político y alcanzar escaños hay que ser millonario o multimillonario, tener apoyo de millonarios. Y son gente que tienen un pensamiento grupal, es decir, hablan entre ellos, se comunican entre ellos, pero su contacto con el resto del mundo es sumamente limitado. ¿Ya? Todo eso da una mezcla particular más parecida a una sopa boba que a una sopa atómica. Y yo creo que la guerra arancelaria de Trump va a fracasar, entre otras razones, porque Estados Unidos, como se ha dicho, ya no es lo que era. Si un país que representa el 17, 18% de la economía mundial no puede pretender imponer sus reglas a un mundo tan plural, tan diverso y además, y esto hay que anotarlo, con una industrialización tan general. Ya, recordemos que en el siglo XIX prácticamente todo, y hasta mediados del siglo XX, prácticamente todo lo que se movía, ¿verdad?, en términos industriales era europeo o estadounidense.
Ahora potencias industriales grandes, pequeñas y medianas hay en todos los continentes, con lo cual la competencia es mucho más compleja. Y lo que Trump pretende es un imposible. No puede compararse los salarios que pagan las industrias estadounidenses establecidas en Bangladesh, en Vietnam o en India con los salarios que se pagan en Estados Unidos. No es una cuestión de decir, te traes la industria aquí, porque entonces, como tiene que competir con industria china, con industria india, con industria surcoreana, japonesa, bangladesí, Indonesia, etcétera, entonces es un disparate, pues, porque la empresa va a decir, no, porque si yo me traslado a Estados Unidos con los costos de Estados Unidos, yo voy a la bancarrota. Entonces, en ese mundo, bueno, estamos navegando. Creo que en Europa, en Estados Unidos, se ha perdido contacto con la realidad y los chascos se dan uno tras otro. No solo las derrotas militares en Irak, en Afganistán, el desastre que hicieron en Libia, todo el colapso que han provocado en Oriente Medio, sino también en su debacle económico-comercial, una de cuyas causas, pues simplemente que el resto del mundo se está industrializando, se está tecnificando, se está produciendo bienes a nivel más plural en un mundo multipolar, y la multipolaridad empieza por la multipolaridad económica. O sea, nos situamos ahí y podemos tener una idea de por dónde irá el mundo. Pues, o sea, Estados Unidos tendrá que aceptarlo de una u otra manera. De hecho, hay muchas corrientes ya en Estados Unidos que hablan abiertamente de que Estados Unidos debe aceptar la realidad de la multipolaridad y buscar un acomodo de la mejor manera posible para Estados Unidos. Los únicos pensando en la guerra y la violencia como un medio de detener procesos indetenibles son los europeos, que están absolutamente para llevarlos a un psiquiatra o a un psiquiátrico, pues, empezando por las autoridades comunitarias y poco más. Bueno, pues muchas gracias a los tres por este análisis. Era un tema complejo porque, como hemos visto, de las noticias, que eran los aranceles de Trump, salía todo un contexto, todo un escenario de ese otro mundo que decía Augusto que está, yo creo que no es que estén haciendo, que ya se va, que está creciendo, que se está fortaleciendo, que estamos viendo crecer y cómo se generan, pues, como muy bien han mencionado nuestros queridísimos invitados, se ve como la potencia que hasta ahora había liderado de forma única, de forma completamente hegemónica, pues se está resistiendo ante este cambio.